Pues hoy vamos a entrar en el capítulo 9 del Apocalipsis. Ya sabéis, ayer en el capítulo 8 estuvimos viendo que ahí lo que se describe es lo que va a ocurrir en la Tercera Guerra Mundial, una guerra nuclear que ocurrirá aquí en la Tierra. Lo estuvimos explicando, estuvimos viendo cómo toda esa destrucción va a ocurrir durante ese tiempo. En una guerra nuclear y que va a ser antes de que venga el reinado de la bestia, descrito ahí en el capítulo 13 del Apocalipsis, y que durará 42 meses. Antes de que Satanás y sus ángeles desciendan a la tierra, tiene que estallar en la tierra una tercera guerra mundial nuclear. Tiene que haber una destrucción espantosa, morirán miles de millones de personas, y eso es lo que va a preparar al mundo para que venga el descenso de Satanás y sus ángeles a la tierra, y al mismo tiempo, como dice Apocalipsis capítulo 12, verso 10, venga también el reino de Dios y de Cristo con poder, a otro lugar de la tierra, evidentemente. Ahí lo dice, esto ya lo veremos cuando entremos en el capítulo 12 del Apocalipsis, lo explicaré, lo comentaré. Entonces, en el capítulo 9, pues se sigue hablando del toque de las trompetas, de las 7 trompetas, que será, repito, una guerra termonuclear terrible que vendrá en la tierra. Así que voy a comenzar a leer y voy a ir comentándolo, pues como siempre, de forma espontánea. El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Bien, aquí cuando habla de una estrella que caerá del cielo, pues yo lo entiendo como un meteoro, un asteroide, un meteoro, que caerá del cielo, va a caer aquí a la tierra, y se le dará la llave del pozo del abismo. ¿Esto qué significa? Que esa caída de ese meteoro va a causar que se abra el pozo del abismo. Mirad, aquí cuando habla del pozo del abismo, el abismo, ¿qué es el abismo según la Biblia? El abismo, según la Biblia, es la profundidad oceánica. Y en esa profundidad oceánica, pues hay un pozo, un silo, un pozo. En la Biblia, por ejemplo, en el Génesis se enseña bien claro que el abismo es la profundidad del mar, del océano. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo, refiriéndose al mar. Por lo tanto, aquí nos está hablando que en el fondo del mar hay pozos, un pozo, o pozos, se puede referir también en plural, pozo o pozos. Dice que abrió el pozo del abismo. Mirad, poned atención a lo que se describe aquí. Porque aquí lo que se describe, como voy a explicar, es claramente la salida de misiles, de armas, de misiles de esos pozos del abismo, de la profundidad del mar. Y dice, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo, como humo de un gran horno. Mirad, no sé si lo habréis visto alguna vez, que cuando sale un misil del mar, este tipo de armamento, un misil, un cohete, sale humo. De ese pozo sale humo, se abre el silo subterráneo o debajo del mar, porque hay silos de misiles nucleares que se encuentran también en el abismo, en el mar. Son pozos, para el que no lo sepa. Un silo misilístico se encuentra o bien en el fondo del mar, o puede ser esos misiles que salen de un submarino que están en el mar, en el fondo del mar, en el abismo. Sale el misil y produce humo. Como dice aquí, salió y subió humo del pozo, como humo de un gran horno. Cuando el silo subterráneo o el silo que en el fondo del mar se abre y sale el misil, produce humo. Esto lo estaba viendo Juan. Evidentemente Juan, cuando vio estas visiones del futuro, esta visión profética de una guerra nuclear, lógicamente no sabía lo que era un misil, no existían en esa época, en su época. Entonces tiene que describir, tiene que estar escribiendo lo que está viendo, y lo tiene que comparar con cosas que conocía en su época. Estaba teniendo una visión del futuro, de una futura guerra nuclear en el mundo, que eso es lo que va a ser el toque de las 7 trompetas, va a ser una guerra nuclear. Dice que vio que de ese
pozo subía este humo, como humo de un gran horno. Por eso, fijaos, dice cómo lo está comparando con lo que conocía en su época, que era el humo de un gran horno. Pues lo tiene que comparar. Lógicamente, el apóstol Juan iba a decir, y vi salir del fondo del mar un misil termonuclear. Eso no lo iba a decir, evidentemente, porque no existían esa expresión y no sabía en absoluto lo que era un misil termonuclear. Entonces lo tiene que comparar con lo que conocía en su época, como era el humo de un gran horno. Dice que se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Efectivamente, cuando sale un misil debajo del mar, sale, por ejemplo, de un submarino, o sale de un pozo en el fondo del mar, de un silo, pues ese humo que sale de ese misil oscurece el sol y el aire. Lo oscurece por el humo ese que sale del pozo. Y del humo, dice ahora aquí, y del humo salieron langostas sobre la tierra. Langostas sobre la tierra, fijaos que lo que está viendo tiene que compararlo con langostas. Él no conocía lo que estaba viendo, no sabía lo que era un misil termonuclear y lo tiene que comparar con langostas. Y dice, se le dio poder, dice, langostas salieron sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. ¿Dónde está el poder en los escorpiones? ¿Verdad que está en su cola? Está en el aguijón. Es decir, él vio que de ese pozo del abismo salían este tipo de artefactos que lo compara con los escorpiones que tienen aguijón. Tienen un aguijón, tienen una punta, un aguijón. Los misiles termonucleares tienen una punta. Los misiles tienen una punta que se podría comparar perfectamente con el aguijón que tienen los escorpiones. Es una punta. Es un misil con una punta que sale de ese pozo del mar, del abismo, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Fijaos, aquí el apóstol Juan vio algo que salía del pozo del abismo, de esos silos, un arma que no dañaba a ninguna cosa verde, ni a la hierba, a ninguna cosa, ni a ningún árbol. Este es un tipo de arma que ya existe desde hace años. Se llama misiles, armamento de neutrones. La bomba de neutrones, para el que no lo sepa, respeta los edificios, respeta los árboles y solamente mata a personas. Existe ese armamento, se llaman armas, misiles de neutrones. Esto, si alguien lo quiere comprobar, que vaya a internet, que vaya a Google y ponga armas de neutrones o misiles de neutrones y veréis que solamente mata a seres humanos, respetando el medio ambiente, respetando los edificios. Solamente mata a personas. Curiosamente es lo que aquí Juan está describiendo. Por eso dice, se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Está hablando de un tipo de armamento que se va a utilizar en esta guerra termonuclear, que solamente va a matar a personas. Pero, fijaos lo que dice, que solamente va a matar a los hombres que no tengan el sello de Dios en sus frentes. Dios va a hacer que aquellos que tienen su sello en sus frentes no mueran, no sean afectados por este tipo de armamento de neutrones. Va a respetar la vida de aquellos que tengan el sello de Dios en sus frentes. No van a morir por ese tipo de armamento de neutrones. Solamente los seres humanos que no tengan este sello. Ya sabéis que la Biblia del Apocalipsis, esto ya lo hemos visto, que aquí se habla de los que tenían el sello de Dios en sus frentes. Habla de los 144.000 sellados, Apocalipsis capítulo 7, pero no van a ser los únicos que tendrán el sello de Dios en sus frentes. Los verdaderos cristianos en ese tiempo también van a tener el sello de Dios en sus frentes.
Y no les va a afectar este tipo de armamento neutrónico, no les va a afectar en absoluto. Y sigue diciendo, y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Es decir, que este tipo de armamento neutrónico resulta que no los va a matar, los va a atormentar durante 5 meses. Aquellos que no tengan el sello de Dios en sus frentes. Es un tipo de armamento neutrónico que en lugar de matarlos, los va a atormentar durante 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión. Lo tiene que comparar, como podéis ver, con lo que Juan conocía en su época, que era el tormento que produce la picadura de un escorpión, cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. O sea, será tal el dolor que les va a producir este tipo de armamento termonuclear, ese tormento de 5 meses, que van a querer suicidarse, buscarán la muerte, y la muerte huirá de ellos. No van a poder morir. Serán atormentados durante esos 5 meses. Aquí lo dice, que la muerte huirá de ellos. Y ahora pasa a describir cómo es el aspecto de este tipo de armamento que se va a utilizar en el futuro. Mirad, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Fijaos que no dice que serán caballos preparados para la guerra, dice que lo que estaba viendo era parecido. Era semejante a caballos preparados para la guerra. Es decir, lo tiene que comparar con lo que él conocía en su época, que eran caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. No dice que fueran dientes de leones, eran como de leones. Ese es el aspecto que tendrá ese tipo de misil. Tendrá, pues, dibujarán ahí, tendrá dibujado, por ejemplo, caras como de leones, y tenían corazas, como corazas de hierro, es decir, es un tipo de armamento que es metálico, como son los misiles. Los misiles son metálicos, tienen corazas como corazas de hierro. Es decir, lo que estaba viendo aquí Juan era un armamento metálico, que volaba, que tenían un aguijón. Eso es un misil. Un misil es un objeto volador metálico que tiene una punta, como si fuera de un insecto de estos, un alacrán. El ruido, fijaos lo que dice ahora aquí, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Este es el ruido de los motores de este tipo de armamento, de este tipo de misiles, que son metálicos. Si habéis visto volar un misil, cuando vuela hace un estruendo, un ruido que es como el de muchos caballos, muchos carros de caballos cuando corren a la batalla. Es exactamente el mismo ruido que hace un misil cuando está volando por el aire. El mismo. Aquí lo dice, como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Imaginaos, muchos carros con caballos corriendo en una batalla, es exactamente el mismo ruido que hacen los misiles cuando vuelan. Esto es lo que estaba viendo Juan. Y lo tiene que comparar con lo que conocía en su época, que era carros de batalla con caballos corriendo en una batalla, lo tiene que comparar. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Es decir, está viendo un artefacto metálico que vuela, que hace un ruido semejante al ruido de muchos carros cuando corren, carros de caballos cuando corren en la batalla. Y esos aguijones, ¿qué son? Pues son sencillamente la punta del misil. Sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Ese es el tipo de armamento que se va a utilizar en esta guerra nuclear. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apulión. ¿Qué significa esto? Que tienen
un ángel, como dice aquí, el ángel del abismo, es un ángel de Satanás. Un ángel de Satanás que es el que va a gobernar, el que va a controlar este tipo de armamento, de misiles, que van a atormentar durante 5 meses a millones de personas. Hay un ángel de Satanás, sabes que Satanás tiene ángeles, ángeles malvados, extraterrestres, y uno de estos ángeles se llama Abadón, en hebreo, y en griego Apolión. Apolión significa destructor. Si lo miráis en algún comentario, esta palabra Apolión en griego significa destructor. Hay un ángel de Satanás que se llama destructor, que es el que va a controlar este tipo de armamento, de misiles que se van a utilizar en esta guerra nuclear. Y ahora dice, el primer ay pasó. Este primer ay pues será este tipo de armamento que se van a utilizar, que va a atormentar a millones de personas durante 5 meses. Ese será el primer ay. He aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Sabéis que en el cielo, en ese templo de Dios, hay un altar con fuego, que está delante de Dios el Padre. En el cielo hay un altar. No es un altar donde se hagan sacrificios de animales, evidentemente, pero hay un altar en el cielo. Aquí lo dice, bien clarito, el libro del Apocalipsis. Y dice que estaba delante de Dios diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata, fijaos, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Junto al gran río Éufrates, por lo visto, según aquí el Apocalipsis, hay 4 ángeles que están atados. Estos ángeles evidentemente no son ángeles de Dios. Tienen que ser ángeles de Satanás, forzosamente. Y están ahí atados junto al gran río Éufrates. El río Éufrates, ya sabéis, se encuentra allí en Oriente Medio. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres, es decir, a la tercera parte de la humanidad. Un tercio de la humanidad van a morir, según se profetiza, se dice aquí en este pasaje. Y dice ahora, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Es decir, estos 4 ángeles de Satanás, cuando sean desatados, van a movilizar un ejército de 200 millones de soldados. Y será un número, es un número absolutamente literal, porque dice Juan, yo escuché su número. Hay algunos que dicen, no, esto no es un número literal, esto no es como lo dice aquí. No. Es un número literal porque lo escuchó el apóstol Juan. Yo oí su número, 200 millones de soldados. Un inmenso ejército que va a exterminar a la tercera parte de la humanidad en esa futura guerra termonuclear mundial. Un tercio de la humanidad van a matar. ¿Qué nación en la Tierra puede movilizar un ejército de 200 millones de soldados? Pues solamente hay una, y es China. China puede movilizar perfectamente un ejército de 200 millones de soldados. Un país que tiene 1.600 millones de habitantes, perfectamente podría movilizar un ejército de 200 millones de soldados, como se describe aquí. Evidentemente esto solamente puede ocurrir en el futuro. O sea, esto en la época del apóstol Juan, en el siglo I, era imposible que se cumpliera esta profecía porque no existía ningún país que tuviera 200 millones de soldados. Hoy sí. Hoy en día solamente hay un país, que es China, que podría movilizar un ejército inmenso de 200 millones de soldados y que podrían exterminar con sus armas de destrucción masiva, a un tercio de la humanidad. O sea, ¿qué lo dice? Juan escuchó su número.
Así vi en visión los caballos. Y ahora pasa a describir cuál es el tipo de armamento que van a utilizar esos 200 millones de soldados. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes. Está hablando de ese tipo de armamento que estos 200 millones de soldados van a utilizar, de vehículos, de armamento, porque dice sus caballos y a sus jinetes. Es decir, que van a estar montando. Estos 200 millones de soldados van a estar montando algún tipo de armamento, que Juan lo compara con caballos, los cuales tenían corazas de fuego, fijaos, corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Ese es el tipo de armamento, habla de estos tres colores, corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Son los colores que van a llevar ese tipo de vehículos de guerra que Juan los vio en visión. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Fijaos, no está hablando de caballos literales, por tanto, está utilizando la comparación. Lo que él estaba viendo, este tipo de armamento, lo compara, lo asemeja con cabezas de leones. Y de su boca, de la boca de este tipo de armamento, salían fuego, humo y azufre. Fuego, humo y azufre. Es decir, lo que estaba viendo era sencillamente un tipo de vehículos de guerra que van a utilizar estos 200 millones de soldados, y de la boca de estos cañones, de este tipo de armamento, saldrá fuego, humo y azufre, que es precisamente lo que sale, por ejemplo, de las bocas de vehículos blindados, como por ejemplo tanques, etcétera. Sale fuego, humo y azufre. Y además dice, por estas tres plagas, es decir, por el fuego, el humo y el azufre, fue muerta la tercera parte de los hombres, un tercio de la humanidad. Van a ser exterminados por estos vehículos de guerra que van a utilizar los 200 millones de soldados. La tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Así que, como podéis ver, el Apocalipsis profetiza que va a morir un tercio de la humanidad en esta guerra termonuclear que va a estallar en el mundo. Una tercera parte de la humanidad. 1 de cada 3 seres humanos van a ser exterminados por este inmenso ejército de 200 millones de soldados. Pues el poder de los caballos, es decir, de estos vehículos de guerra, estaba en su boca, en ese cañón, en esa boca, en ese cañón que sale de estos vehículos de guerra. Y en sus colas, en la parte trasera de estos vehículos de guerra, tendrán como una especie de colas, de cañones, de ametralladoras, de colas. Lo que está viendo es como un tubo largo que se asemeja a serpientes, unas serpientes, y de la parte trasera de estos vehículos de guerra, semejantes a serpientes. Aquí lo dice bien clarito. Tenían cabezas. Aquí cuando dice que tenían cabezas y con ellas dañaban, ¿a qué se está refiriendo esas cabezas? Pues evidentemente al tipo de armamento, al tipo de bala que sale de ese tipo de armamento que se asemeja a serpientes. Esas son las cabezas que dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, es decir, por el fuego, el humo y el azufre que salían de las bocas de estos vehículos de guerra, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Es decir, los seres humanos, los idólatras, los que adoran a imágenes, a falsos dioses, pues no se van a querer arrepentir de su idolatría, a pesar de que se estará cumpliendo esta tremenda profecía que leemos aquí en el capítulo 9 del Apocalipsis. Y no se arrepintieron tampoco, dice, de sus homicidios, es decir, de sus asesinatos, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. A pesar de que estarán viendo con sus propios ojos cómo se cumple literalmente esta gran profecía que encontramos aquí en el capítulo 9. No van a querer arrepentirse de sus maldades, no querrán arrepentirse de su maldita idolatría, de sus hechicerías, de sus fornicaciones, ni de sus robos. Una profecía, esta profecía, como ya hemos visto ayer en el capítulo 8 y esta
En el capítulo 9 lo que se describe es una tremenda guerra termonuclear, un exterminio impresionante de seres humanos, un tercio nada más y nada menos de la humanidad que van a ser exterminados, van a ser muertos por este ejército de 200 millones de soldados que van a utilizar sus vehículos de guerra, su armamento, fuego, humo y azufre para exterminar a una tercera parte de la humanidad. Por lo tanto, esta es una tremenda profecía que evidentemente se va a cumplir antes de que comience el reinado de la bestia. Esto va a preparar al mundo para el descenso de Satanás y sus ángeles a la tierra y para el comienzo de ese imperio de la bestia que va a estar formado por 10 reinos, y al mismo tiempo, cuando Satanás y sus ángeles sean arrojados a la tierra, pues va a venir también con poder el reino de Dios y de Cristo. Ahí lo podéis leer en Apocalipsis capítulo 12, verso 10. Un pasaje que voy a comentar, explicaré cuando entremos en el capítulo 12. Ahí lo dice. Ahora ha venido el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche. Al mismo tiempo del descenso de Satanás y sus ángeles a la tierra, vendrá también con poder el reino de Dios y de Cristo. Todo esto que he explicado, evidentemente, no lo vais a encontrar en ningún comentario bíblico de ninguna iglesia, ningún pastorcillo de ninguna iglesia apóstata os va a explicar esto que he comentado. Luego hay muchos otros comentarios del Apocalipsis, que por ejemplo, si lo leéis aquí, leéis el capítulo 8 y 9, en esos comentarios iglesieros del Apocalipsis, muchos pues dicen auténticas estupideces, absurdos. Unos dicen que esto ya se cumplió en el pasado, otros dan otras interpretaciones absolutamente sin sentido, estúpidas de estos dos capítulos, el capítulo 8 y el capítulo 9. Yo la interpretación que os he dado, evidentemente es una interpretación futurista, y yo veo aquí perfectamente que lo que se está describiendo es una tremenda guerra termonuclear, como he explicado. Luego, el que quiera creer, alguno que vea aquí otra interpretación muy diferente, pues bueno, es libre de creer lo que quiera, ¿no? Pero esta es la interpretación que yo doy de este pasaje tremendo del capítulo 9 y el capítulo 8 también. Luego, en este punto, que cada uno crea lo que quiera. Esto no es algo de lo cual dependa nuestra salvación eterna, evidentemente. Si alguno cree haber aquí otro tipo, otra clase de interpretación, pues vale, lo crea. Esta es la que yo creo. Creo que lo que se describe aquí es una terrible guerra termonuclear, donde un ejército de 200 millones de soldados van a exterminar a un tercio de la humanidad. En fin, pues hasta aquí el capítulo 9. Ya mañana o pasado mañana entraremos a estudiar el capítulo 10. Y los que tengáis algún comentario, dar vuestras opiniones sobre estos dos capítulos, o algún pasaje que os ha llamado la atención aquí de estos que he comentado del Apocalipsis, pues podéis ya enviar vuestros comentarios en audio cuando queráis. Hermano Tito, gracias y paz. Tengo una pregunta para usted. De acuerdo a la interpretación que usted nos ha dado en la escuela de hoy sobre el capítulo del Apocalipsis 9, yo quiero enfocarme básicamente en ese pasaje, ese mismo pasaje del Apocalipsis donde dice que esa picadura que va a atormentar a los hombres durante 5 meses, pero dice básicamente que son aquellos hombres que no llevan el sello de Dios en sus frentes. Y ahí me surge una pregunta, Dios va a poner el sello en la frente a sus hijos, básicamente a los que guardan sus mandamientos, la iglesia de Cristo, básicamente, Él va a poner su sello en la frente de ellos antes del gobierno de la bestia, o Él va a empezar a sellar junto a la bestia, cuando la bestia y Satanás empiecen a sellar a sus súbditos, empiezan a sellarlos en su frente y mano derecha, el mismo Dios va a sellar a su iglesia poniendo su nombre en su frente al mismo tiempo que la bestia sella a sus súbditos, o eso va a suceder antes de ese gobierno futuro de la bestia.
Te respondo, hermano William. A ver, como hemos estado viendo en Apocalipsis capítulo 9, ese tipo de armamento que se va a utilizar en esa guerra nuclear, pues va a atormentar durante 5 meses a aquellos que no tengan el sello de Dios en sus frentes, lo cual significa que los verdaderos cristianos van a ser sellados en la frente durante esa tercera guerra mundial. Es decir, va a ser antes de que comience el reinado de la bestia. Entonces, aquellos que tengan ese sello no van a sufrir ese tormento de 5 meses. Es lo que dice ahí Apocalipsis capítulo 9. Ahí está hablando lo que va a ocurrir durante esa guerra nuclear, porque yo creo personalmente que va a ser una guerra nuclear. Entonces, cuando salga del abismo ese tipo de armamento, de artefacto, que yo creo que va a ser tipo de tecnología alienígena. Son los ángeles de Satanás los que van a proporcionar ese tipo de tecnología a los gobiernos de la tierra. Entonces, ese tipo de armamento, pues ya te digo, va a afectar a los que no tengan la marca de Dios, el sello de Dios en sus frentes. Porque sería absolutamente ridículo. Sería absurdo pensar que la Iglesia de Cristo van a ser atormentados durante 5 meses por medio de ese tipo de armamento. Es ridículo. Lo cual significa que la Iglesia va a ser sellada en sus frentes durante ese tiempo, durante la guerra nuclear, durante esa tercera guerra mundial. Es que si no, no tiene otra explicación. No solamente los 144.000 sellados van a recibir ese sello de Dios en sus frentes. No. Fijaos que en el Apocalipsis, fíjate, nunca se dice que solamente los 144.000 van a tener el sello de Dios. No lo dice eso. No. Eso significa que también el sello de Dios en sus frentes lo van a tener la gran muchedumbre. Esa gran muchedumbre de redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, pues que van a estar en la tierra durante esa esa guerra mundial, esa guerra nuclear. Y entonces, pues ese tipo de armamento, repito, pues no va a afectar para nada a los que tengan el sello de Dios en sus frentes. Gracias y paz, hermano Tito, y a los demás hermanos de esta escuela. Hermano Tito, tengo una pregunta. ¿Es lícito, es permitido o es un pecado que un cristiano verdadero sea rico? Y también hay, hermano Tito, de esa pregunta que me surge ahí, dependiendo de lo que usted me responda. Por ejemplo, un cristiano verdadero tiene 100% la obligación de ayudar a todos los pobres del mundo. O sea, es una obligación que nosotros como cristianos verdaderos tenemos que hacer. Que si vemos a alguien desamparado o pobre o tenemos algo, tenemos la obligación de ayudarlo. O si vemos que esa persona está pasando alguna necesidad o algo, pero uno lo quiere ayudar, pero uno en el momento así no tiene cómo ayudarlo, no tiene alguna ropa o algún dinero que ofrecerlo, algún alimento que no tiene ahí en ese instante que esa persona la esté necesitando, y no tenemos cómo ayudarle en ese momento. Tenemos que sentirnos mal por ello, o sea, en el sentido de que si no lo ayudamos ahí en ese instante estamos como desagradando a Dios o estamos pecando. Si alguno de nosotros queremos ayudar a alguien que pase necesidad, pero que no podemos en ese momento por cualquier circunstancia y no podemos brindarle esa ayuda, nosotros debemos sentirnos así. Debemos sentirnos mal, por decirlo así, porque estamos como si estuviéramos pecando. No sé si me hice entender en esta pregunta. Hermano Sergio, gracias por la respuesta. Ahora quiero preguntar otra cosa. Por ejemplo, en la historia de Jesús con el joven rico, cuando el joven rico se le acerca a Jesús y le pregunta qué tiene que hacer para heredar la vida eterna,
y el Señor Jesús le da algunos mandamientos de la ley, amar a Dios sobre todas las cosas, honrar padre y madre, etcétera, etcétera, los mandamientos de la ley para que ese rico obtenga la vida eterna. Y el rico le dice que todo eso lo cumplió en su juventud, todo eso lo lleva practicando desde su juventud, y le pregunta qué le hace falta, y el Señor Jesús, al ver con agrado, sintió que él hablaba genuinamente, le dijo que vendiera todas sus riquezas y se las diera a los pobres, y así tendría más tesoros en el reino glorioso de Dios. Entonces el joven rico, al escuchar esa respuesta, se puso triste y se marchó. O sea, el Señor Jesús, ¿qué quiso hacer? Que después dijo el Señor Jesús todo eso, y que es más fácil que camello entre por el ojo de una aguja, etcétera, etcétera. O sea, lo que yo quiero decir básicamente es que el Señor Jesús dio alguna enseñanza ahí. O sea, lo que el Señor Jesús lo que trató de probar es que el Señor Jesús es que la persona, quiso asegurarse de que ese joven rico y el resto de las personas que amen verdaderamente a Dios por sobre todas las cosas, que lo amen más a Él o a las riquezas. Eso es lo que dijo, lo que dio a entender el Señor Jesús cuando el joven rico no aceptó seguirlo a causa por no querer vender su riqueza. El Señor Jesús se dio cuenta de que ese joven amaba más al dinero que a Dios. Se puede interpretar así, porque yo me imagino que ahí el Señor Jesús él no dijo por ninguna parte que ser rico sea pecado, ni mucho menos. Él solo quiso poner a prueba el corazón de ese joven para ver si amaba más las riquezas o a Dios. Eso es lo que nos enseña la historia esa del Señor Jesús con el joven rico. Estaba leyendo un pasaje, hermanos, que me llamó la atención respecto a lo que este tema que han estado tratando el hermano Tito y otro miembro de la escuela de esta escuela, acerca de aquel que quiera darle al hermano Tito de manera voluntaria y de corazón, aquel que quiera un donativo al hermano Tito por sus libros que él escribe y otros motivos así, y se demuestra que eso no es ningún pecado. Aquel hermano que de buen corazón o que le nace desea darle un donativo al hermano Tito, el hermano Tito lo puede aceptar, no está cometiendo ningún pecado, porque él está aceptando un regalo que le está dando a alguien que le estima, alguien de confianza, alguien que de confianza del mismo, en este caso un hermano en la fe, que le da un donativo porque ese hermano le nace, y el hermano Tito, para mostrar respeto y agradecimiento, le acepta ese donativo, y eso no es ningún pecado. Y eso se demuestra también básicamente en un pasaje muy importante, que es Lucas capítulo 8, versículo 3, donde dice claramente que el Señor Jesús andaba con sus 12 discípulos, y también en ese momento estaba rodeado de mujeres, y dichas mujeres contribuían, le daban dinero al Señor Jesús para su ministerio, contribuían mucho con su dinero para el ministerio de Jesús. Les voy a pegar el pasaje. Mira, ahí lo dicen, durante el ministerio del Señor Jesús junto a sus apóstoles, también habían varias mujeres a su alrededor en ese momento, y ellas contribuían al ministerio del Señor Jesús y sus apóstoles a través de sus bienes. O sea, en otros pasajes bíblicos aparece bienes, pero lo que muestra que esas mujeres les nació de su deseo de buen corazón a donar dar sus bienes o sus recursos a cambio del sostenimiento del ministerio del Señor Jesús. No es que el Señor Jesús les pidiera algún bienes, algún dinero a ellas. No, el Señor Jesús no les pidió nada de ellos para su ministerio. Fueron ellas mismas, bajo su propia iniciativa, bajo su convencimiento, bajo sus propios medios, por ellas mismas, porque les nació contribuir con algún recurso económico para el sostenimiento del ministerio del Señor Jesús y sus apóstoles. Ahí lo dice en ese pasaje de Lucas.
lo cual demuestra que si algún hermano quiere colaborar al hermano Tito en comprar sus libros o dar algunos donativos, eso no es pecado, y ahí lo demuestra ese pasaje, porque si eso fuera así, el Señor Jesús quizás no le hubiera rechazado esos bienes o recursos que esas mujeres le hubieran ofrecido a él para el sostenimiento de su ministerio. ¿Qué tal, hermano William? A ver, pregunta si es pecado que un cristiano sea rico. La Biblia enseña que Abraham era rico, tenía ganados, tenía muchas vacas, muchas ovejas, etcétera, etcétera. Es decir, era una persona rica, al menos rico en ganado. Se puede ser rico, por tanto, y ser un verdadero hijo de Dios. Lo que pasa es lo siguiente, que es muy difícil, y esto lo dijo Jesús, que un rico se pueda salvar. Luego Jesús dijo también, dijo el Señor, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. O sea, para Dios no hay nada imposible. Pero es bastante difícil que un rico se pueda salvar. ¿De acuerdo? A ver, un cristiano que se ha hecho rico, que vive bien, que vive en la opulencia, pero como consecuencia de su trabajo, de su talento, de forma honrada, pues no, claro que eso no es pecado. Eso está bien. Pero ya si uno que dice que es cristiano confía en las riquezas, se hace un vil materialista, como ocurre por ejemplo en Estados Unidos con miles y miles de falsos pastores ladrones, que son ladrones, que se han hecho ricos o multimillonarios a base de robar a sus descerebradas ovejas con el falso diezmo monetario, pues sin ninguna duda eso sí que se van a condenar al lago de fuego por ladrones. Pero una persona que se ha hecho rico de forma honrada con su trabajo, pues lógicamente esa persona, si confía en Dios, en lugar de confiar en las riquezas, y confía en Dios, pues claro que se va a salvar. Eso no es ningún pecado. La Biblia habla de muchos varones de Dios que eran ricos. El apóstol Pablo, por ejemplo, habla de hermanos que tenían esclavos. O sea, eran personas ricas y tenían siervos, tenían esclavos a su servicio. Como por ejemplo ocurre con Filemón. Era un amo, tenía siervos, tenía esclavos. Y uno de los esclavos de Filemón se había marchado. Ahora voy a pegar aquí el pasaje, vamos a ir, porque yo, la verdad, a veces, como es una epístola tan cortita, pues a veces no, pues pasamos de ella y no la solemos leer. Pero es una epístola, una carta muy interesante. O sea, Pablo escribió esa carta a un hermano que era rico, que tenía esclavos. Por lo tanto, claro que se puede ser rico y ser un verdadero hermano, un verdadero cristiano. Me voy a pegar ahora esa carta, esa parte de la epístola a Filemón, para que veáis que Filemón era rico, era un hermano rico. Fijaos qué interesante lo que le dijo Pablo a Filemón en esta epístola, esta cortísima epístola. Le dice lo siguiente, Filemón 1:15 al 18. Porque quizás para esto se apartó de ti. Está hablando de un hermano que se apartó de Filemón. Era un hermano en la fe. Pablo lo había engendrado en la prisión, en la cárcel, lo había engendrado en la fe, y se apartó de Filemón. Era un siervo, era un esclavo de Filemón. Se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo. Fijaos, Filemón tenía esclavos, y si tenía esclavos es porque era un hermano rico, porque solamente los ricos en ese tiempo eran los que podían tener esclavos. Era un esclavo, un siervo, un esclavo, es lo mismo. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te daña o te debe, ponlo a mi cuenta. ¿Lo veis?
Este Onésimo, se llamaba Onésimo, era un esclavo de Filemón y se había apartado de él y le conoció en la cárcel. Y este Onésimo se convirtió al Señor por la predicación de Pablo. Y entonces Pablo le devuelve a Filemón, al hermano Filemón, le envía ya para que siga siendo su esclavo. Por lo tanto, si Filemón tenía esclavos, pues significa que era un hermano en la fe rico. Por supuesto que se puede ser rico y ser un verdadero cristiano. Y luego, evidentemente, los hermanos ricos, pues claro que tienen que ayudar a otros hermanos. Ayudarles a hermanos que son pobres y tal. Pero, según este pasaje de Filemón, pues él era rico, tenía esclavos. Y para tener esclavos es porque eran ricos. Tenían que ser ricos. Si una persona pobre, un hermano pobre, pues no tiene esclavos. Que la mayoría de los cristianos, de los primeros cristianos en la época de Pablo, eran personas pobres y sencillas, por supuesto que sí. Esto lo enseña bien claro la Biblia, que la inmensa mayoría, no todos, pero la inmensa mayoría eran personas pobres. Y esto es lo que enseña la Biblia. Claro que se puede ser rico y ser un verdadero cristiano, mientras no ponga su confianza en las riquezas, claro. Si se hace una persona avara poniendo su confianza en las riquezas, por supuesto que se condenará, es un falso cristiano, y se condenará al lago de fuego por avaro. Los avaros no heredarán el reino de Dios. Hermano Tito, ese pasaje que he pegado yo de Mateo y esa frase que también dice ahí, ¿qué quiso explicar el Señor Jesús con esa frase en esa parábola que estaba contando ahí? ¿Qué enseñó ahí el Señor Jesús con esa frase al decir, al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene? Para entender ese pasaje, esas palabras de Jesús, hermano Urian, pues hay que leer el contexto. Si no leemos el contexto, es muy difícil entender ese versículo. Cuando dice Jesús ahí en Mateo 13, 12 al 17, al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. ¿Qué significa? Bueno, pues hay que leer el contexto para entenderlo. Y vamos a leer el contexto que se encuentra en esta ocasión en el Evangelio de Marcos 4, 24 al 29. Les dijo también, mirad lo que sois, porque con la medida con que medís, os será medido. Y aún se os añadirá a vosotros lo que oís, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta, de noche y de día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando de trabajar, de perseverar. Pone el ejemplo de un labrador. Está hablando de cuidar la tierra, de perseverar, de sembrar la semilla. Entonces Jesús dijo estas palabras: al que tiene se le dará, es decir, al que tiene fruto, al que persevera trabajando en la obra de Dios, y cuida de la tierra, pues se le dará más, tendrá más fruto. Pero al que no tiene, es decir, al que ha sido indolente, al que no hace nada, no trabaja para el Señor ni nada, pues incluso se le quitará hasta lo que tiene. Lo poco que tiene se le quitará. O sea, la enseñanza de esas palabras nos está hablando de trabajar, de perseverar, de trabajar para Dios.
para trabajar en la obra de Dios, en la verdadera obra de Dios, evidentemente, porque hay muchos que dicen, bueno, yo trabajo en la obra de Dios, el Opus Dei. Opus Dei significa la obra de Dios. Yo soy el Opus Dei, yo trabajo en la obra de Dios, y no están trabajando en la obra de Dios, están trabajando en la obra de Satanás. Yo estoy hablando de la verdadera obra de Dios, de enseñar, de perseverar en la verdad de la doctrina, de sembrar la semilla de la palabra. Eso es trabajar en la obra de Dios. Pues el que lo hace con perseverancia, pues va a tener más recompensa, va a tener más. Pero el que es un indolente, es un vago y no quiere trabajar para la obra de Dios, pues a lo poco que tiene se le quitará. La poca recompensa que tenga, como dice aquí, pero el que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Al que no da fruto, al que no ha dado fruto, se le quitará lo que tiene. Esa recompensa pues le será quitada. Bueno, pues hasta aquí el estudio de los dos capítulos de Apocalipsis, capítulo 8 y el capítulo 9. Ya mañana pues entraremos en el capítulo 10. Como ya expliqué en el comentario que hice de los capítulos 8 y 9 del Apocalipsis, bajo mi punto de vista, aquí en este punto no quiero ser dogmático, pero bajo mi punto de vista, lo que se está describiendo es una tremenda guerra nuclear que vendrá en el futuro, que matará, pues como dice ahí, un ejército de 200 millones de soldados van a matar a la tercera parte de la humanidad con fuego, humo y azufre. Y bajo mi punto de vista, solamente China puede movilizar un ejército de 200 millones, utilizarán un tipo de armamento que van a exterminar, con el cual van a exterminar a 1 de cada 3 seres humanos, a 1/3 de la humanidad. Juan lo que estaba viendo, evidentemente, en esa visión profética, pues no sabía lo que era. No lo tiene que comparar pues con lo que conocía en su época, como eran los caballos, las langostas, etcétera, etcétera. Está utilizando la comparación. Juan lo que estaba viendo en visión sencillamente era una guerra termonuclear en la Tierra. Así que ese es el comentario. Luego, evidentemente, en la cristiandad apóstata pues existen otro tipo de comentarios totalmente diferentes de esos dos capítulos. Y algunos son extremadamente estúpidos, falsos, ridículos. Dicen que esas profecías ya se cumplieron en el pasado, a lo largo de la historia. Eso, para mí, bajo mi punto de vista, es absolutamente estúpido y totalmente falso. Yo creo que es una profecía que se cumplirá en el futuro, y ahí lo que se describe es una guerra termonuclear. Se va a utilizar un tipo de armamento, de tecnología, y yo creo que lo más probable es que sea de tecnología extraterrestre, de los ángeles de Satanás, que han proporcionado a ciertos gobiernos de la Tierra un tipo de armamento alienígena que va a salir del pozo del abismo y que va a atormentar durante 5 meses a todos aquellos que no tengan el sello de Dios en sus frentes. Bajo mi punto de vista, eso será un tipo de armamento proporcionado por los ángeles de Satanás a ciertos gobiernos de la Tierra. Y a los que tengan el sello de Dios, pues sencillamente no les va a afectar. No les va a afectar, solamente a los que no tengan el sello de Dios. No los va a matar, sino que los atormentará con un dolor terrible durante 5 meses. Esa es la interpretación que yo considero la más correcta, la más lógica. Pues nada, hasta aquí el estudio, el comentario de estos dos capítulos. De modo que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús, el Mesías, sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina.